año, una serie para diciembre del 2024. Y en el día de hoy quiero que comencemos revisando. No hay manera, esto es un complot. Hay que comenzar revisando el control, porque no hay manera, es como una conspiración. Ustedes han escuchado las conspiraciones de justo, todavía, Johnny. Se supone que está prendido, se supone que la vida es maravillosa, pero ahí va, la vida es maravillosa. Y ahí está. Hoy vamos a ver entonces, en nuestra cuenta regresiva para el nuevo año, algunas oraciones importantes que nosotros nos conviene hacer, nos conviene elevar al Señor. No es que son oraciones que debamos hacer solamente en diciembre, deben ser parte de nuestras oraciones constantemente. Pero que en momentos como estos, cuando llega diciembre, una de las cosas que uno hace es hacer un recuento de los daños, recuento de las bondades, recordar lo que hemos vivido, algunas cosas que hubiéramos deseado no vivir y otras cosas por las cuales estamos contentos que pudimos experimentar. Pero una de estas prácticas interesantes puede ser concentrarnos en algunas oraciones sencillas que en la palabra del Señor nosotros podemos aprender a mantener delante del Señor. Y en primer lugar, nosotros debemos o podemos pedirle al Señor que se haga su voluntad. Uno puede decir, Erika, esta es una oración que uno va a hacer todos los días, sobre todo cuando uno recita el Padre Nuestro, uno constantemente dice que se haga tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Pero fíjense que aparte de que sea una oración corporativa o una oración de comunidad, el Padre Nuestro, también nosotros nos encontramos que el Señor Jesús no solo le enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, sino que Él mismo oró así a su Padre. Y lo encontramos en un momento muy espectacular de la vida del Señor, que es precisamente en su última semana de vida, antes de ir a la cruz. Nosotros encontramos al Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Y cuando Él estaba orando, dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y la oración del Señor Jesús es por demás interesante, porque Él dice, Padre mío, si es posible, si se puede, cuando tú dices si es posible, si se puede, si puedes considerarlo, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Esa pudiera ser una de nuestras oraciones más constantes delante del Señor. Señor, si puedes, evítame este sufrimiento. Si se pudiera, que yo no tenga que pasar por aquí, que yo no tenga que experimentar esto. Y sin embargo, a veces nuestra oración se queda en esa primera parte. Si es posible, evítame el sufrimiento. Evítame el problema, evítame esta circunstancia. Sin embargo, el Señor Jesús termina la oración diciéndole, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es una oración que parece sencilla porque la repetimos casi de manera automática y sin embargo es bien complicada. Porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es renunciar a nuestra voluntad. Nos gusta hacer lo que queremos, nos gusta hacer lo que nos gusta, valga la redundancia. Nos interesa que las cosas salgan como yo quiero, como a mí me parece. Y curiosamente nosotros tenemos casi siempre la certeza de lo que yo quiero es lo mejor, que lo que yo quiero es lo que me conviene, que lo que yo quiero es lo que debe suceder, porque lo hemos analizado, porque es algo que a mí me gusta y sobre todo si no es algo malo, nosotros pensamos, no es algo malo lo que estoy pidiendo, puede ser hecho a mi manera. Y ahí nos encontramos, hasta recordamos textos de la Biblia que nos gustan, como el Salmo 37, que dice que el Señor concederá las peticiones de tu corazón.
Y entonces eso nos gusta, dice, ¿viste? Es que dice que el Señor va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero más que concentrarnos en decirle, Señor, concede las peticiones de mi corazón, que las cosas sean como a mí me gusta, que se alineen todas las circunstancias para que todo funcione para mí, la oración más difícil es poder decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Otro texto que usamos con mucha frecuencia que está en Romanos 12, desde los versos 1 y 2. Es uno de los pasajes que más predico, aunque hace mucho tiempo que no lo predico, a ver si lo predico completo. Romanos 12, del 1 al 2. Pablo está escribiendo, va terminando en el libro de los Romanos. Nosotros nos encontramos con 8 capítulos, los primeros 8 capítulos, que son capítulos muy densos, muy fuertes, muy profundos, porque son capítulos muy doctrinales, donde tiene todo el fundamento de la fe cristiana. Y Pablo lo condensa en 8 capítulos. Luego pasa un paréntesis, capítulo 9, 10 y 11, para hablar de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Y a partir del capítulo 12, toda esa enseñanza, todo el fundamento, toda la doctrina que él escribió en los primeros 8 capítulos, él procede a llevarlos a la práctica. Él dice, bueno, así creemos cómo se vive esto que yo creo. Cómo se vive la paz con Dios, cómo se vive el ser justificado, cómo se vive. Entonces comienza a partir del capítulo 12 a explicar cómo se lleva a la práctica, cómo es posible vivir la vida cristiana. Por eso él comienza diciendo en el capítulo 1 de Romanos, el evangelio no es religión. Porque vivir para Dios, vivir con Cristo, vivir para Jesús, ser discípulo del Señor, no es un evento religioso, no es una repetición de acciones religiosas, sino que es una relación que debe ser vivida todos los días. Y si la relación con Dios no puede ser vivida todos los días, sino solamente el domingo en la mañana, 1 hora, estaríamos en un serio problema. Porque la relación con Dios debe poder vivirse todos los días y debemos poder aplicarla en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, en todos los ámbitos de nuestro mover. Nosotros deberíamos poder aplicar la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo les dice, en este capítulo 12, les dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Fíjense que no es imposible conocer la voluntad de Dios. No solo se trata de decirle, bueno, es como muy simplista decir que se haga tu voluntad y no sé cuál es, no sé cómo se come, no sé qué dice, y cualquier cosa buena o mala que me pase, decir es que fue la voluntad de Dios. Como si fuera imposible conocer la voluntad de Dios. Pero Pablo nos está diciendo, es posible aprender a conocer la voluntad de Dios, que dice que siempre es buena, agradable y perfecta. Es posible conocer la voluntad de Dios, pero ¿es posible conforme a nuestra manera humana de pensar? ¿Es posible conforme a nuestros patrones de pensamiento? ¿Es posible de acuerdo a lo que yo he aprendido en mi casa, en mi historia familiar, en mi formación profesional? ¿Es posible que con mi intelecto, mi cognición, pueda yo conocer la voluntad de Dios? Dice Pablo, no, esa no es la manera. La manera de conocer la voluntad de Dios es permitir que Dios nos transforme nuestra manera de pensar. Tiene que ser una actuación de Dios en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve, para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Y entonces dice, cuando cambie nuestra manera de pensar, nosotros vamos a comenzar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está explicada en su palabra, y la voluntad de Dios tiene principios muy grandes para seguir,
pero tiene aplicaciones que son puntuales para cada uno de nosotros. Entonces Pablo nos está recomendando, hay que conocer la voluntad de Dios, pero para eso debemos ser transformados en nuestra manera de pensar, para que podamos. Por eso cuando el Señor ora y le dice al Padre, si es posible que pase de mí este sufrimiento, que no tenga yo que pasar por esta situación, y Él le dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué el Señor podía orar en ese momento tan dramático de su existencia? Podía decirle que se haga tu voluntad y no la mía, porque Él había conocido que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Una de las oraciones que nosotros debemos comenzar a hacer desde ahora e incluir en nuestra oración de todos los días es decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que yo aprenda a conocer tu voluntad. Que yo aprenda, que yo te busque de tal manera que tú puedas transformar mi manera de pensar. Porque si no hay una transformación de nuestra manera de entender las cosas y de pensar la vida, el Señor viene a transformar nuestra cosmovisión, viene a transformar la manera en que nosotros entendemos las cosas, las relaciones interpersonales, el significado de la vida, el significado del trabajo, la posibilidad de ser familia, la responsabilidad de un esposo, de una esposa, de los hijos, de los padres con sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros vivir de una manera diferente en un mundo que tiene un molde, un sistema que usualmente es contrario a lo que enseña Dios? ¿Cómo podemos nosotros funcionar cuando aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Y cómo aprendemos cuando Él transforma nuestra manera de pensar? Entonces hay que comenzar a orar diariamente como el Señor nos enseñó, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Pero no lo dejemos tan genérico que decimos en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra, sino que se haga en mi vida. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. A veces estamos tan preocupados para que otros hagan la voluntad de Dios. Y seguimos la dinámica, aquella vieja dinámica, es que si tú cambias, yo sé que vamos a ser felices. Si él cambia, si ella cambia, si la sociedad cambia, si el gobierno cambia, estamos esperando que todo a nuestro alrededor cambie para decir, ahora las cosas funcionan bien, ahora sí me entienden. Ese no es el objetivo de caminar con Dios. Debe ser un objetivo, en primer lugar, apuntando hacia mí. Señor, cámbiame a mí. Que cambie mi manera de pensar para que yo aprenda a conocer tu voluntad para mi vida, tu voluntad que es siempre buena, es siempre agradable y es siempre perfecta. A veces no nos parece que la voluntad de Dios es buena, a veces no nos parece que es agradable. Cuando algo es agradable es porque sabe rico. Venía en camino, me van a escuchar varios, no sé si semanas o meses, mencionando a Kenia porque va a ser inevitable, la tengo aquí. Y venía recordando en el camino que en junio de hace 2 años nos fuimos a comer carnes uruguayas, argentinas, no sé, y nos fuimos a comer. Y nos comimos una carne, ¿te acuerdas de Scarlett? Una carne bien rica y recordé el sabor de la carne, como la mente, ¿no? Uno recuerda hasta el sabor de lo que se comió 2 años después. Y yo venía en el camino recordando y se saborea uno de recordar lo que se comió y el momento que vivió. Y ese es lo que significa algo agradable. Cuando tiene un buen sabor, cuando te deja un buen recuerdo, cuando tú lo piensas y te hace sonreír, es algo que no se siente pesado, no te cae mal, no te hace daño, no te molesta, no te estorba. Y cuando lo piensas, te gusta, tienes un buen recuerdo. Y no siempre la voluntad de Dios nos parece
tan agradable como el recuerdo que yo tenía en esta mañana. A veces nos estamos enfrentando a situaciones complicadas y decimos, Señor, ¿cómo esto yo puedo entender que tu voluntad es agradable? Esto no es agradable, pero el entendimiento que va transformando, Señor, el Señor en nuestra manera de pensar, que va cambiando acá, Él es el que puede ir transformando también incluso lo que a nosotros no nos parece agradable. En algún momento vamos a entender que como la voluntad de Dios es siempre la mejor, es siempre la perfecta, vamos a llegar a entender que sí, que es agradable la voluntad de Dios, porque en el futuro, en el largo alcance, tal vez en el momento aquí no podemos sentir que sea bueno, ni agradable, ni perfecto, pero hacia el futuro, cuando miremos para atrás, vamos a decir, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que hizo Dios, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Una primera oración para nosotros ir terminando este año y enfocándonos al año que viene es orar todos los días, Señor, enséñame a pedir que se haga tu voluntad, no la mía. Segundo lugar, una segunda oración es que nosotros podamos decirle al Señor, examina mi corazón. Ya se van poniendo como complicaditas estas peticiones, ¿no? Examina mi corazón. Examinar algo tiene que ver con desmenuzarlo. Como cuando, por poner un ejemplo sencillo, cuando una mamá le va a dar pescado a su hijo pequeño, ¿qué hace? Lo desmenuza por si acaso, aunque le digan que no tiene espinas, la mamá va a hacer así hasta que siente, el pobre bebé se va a comer la comida con las manos de la mamá, pero la mamá tiene que sentir que no hay espinas, que no hay peligro. Examinar es eso, es desmenuzar algo para ver qué hay, para ver qué se encuentra. Y cuando uno se acerca al Señor y uno ora al Señor y le dice, examina mi corazón, debemos estar preparados para el examen de Dios. Porque Él va a tomar nuestra vida y nuestro corazón y va a ser así, a buscar. Nosotros nos encontramos con esta petición que hace el salmista David en uno de los salmos más hermosos que hay en la Escritura, que es el Salmo 139. Y él le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero miren cómo va aumentando en la petición. Dice, examíname, conoce, pruébame. Pruébame. Pruébame para ver si de verdad esto es lo que yo digo, es coherente con lo que yo hago. Porque a veces somos campeones, si hiciéramos un campeonato de oratoria y de discurso, tal vez muchos ganaríamos. Somos campeones en justificaciones, en excusas. Los niños son maravillosos. Los niños te pueden ir inventando una excusa detrás de la otra. Y tú le dices, ¿por qué hiciste eso? No, porque tal y tal y tal, pero eso no estaba ahí. No, sí, es que no estaba ahí, pero lo que pasó fue y te van haciendo un listado de por qué eso que comenzó siendo algo pequeñito, que se rompió algo, ellos te pueden contar toda una historia justificando, pero no te llegan a decir, sí, yo lo rompí. Lo último que te dicen cuando ya lo presionas es decirte, sí, yo lo rompí. Primero tienen toda una lista. Y desde pequeños nos acostumbramos a encontrar excusas y justificaciones. Desde por qué hacemos las cosas o por qué las dejamos de hacer. De por qué contesto mal, por qué contesto bien. Por qué soy agresivo y por qué no lo soy. Por qué soy violento y por qué no soy violento. Y nos acostumbramos, uno de los grandes problemas, uno de los grandes impedimentos para crecer como personas, para el desarrollo de nuestro carácter y nuestra personalidad, es que nosotros nos acostumbramos a encontrar excusas y justificaciones para lo que hacemos, para lo que no hacemos. Y en primera instancia buscamos las causas fuera de nosotros y culpamos a los demás. Encontramos responsables en otros lados.
Este fue uno de los grandes, siempre considero que uno de los grandes fracasos de la psicología. Yo soy psicóloga, pero bueno, así lo digo yo. Me van a quitar la licencia. Yo pienso que uno de los grandes fracasos de algunas corrientes psicológicas es cuando comenzaron a adjudicar la responsabilidad y la culpa de cualquier cosa a los padres. ¿Y por qué estás así? Porque mi mamá no me mima, mi mamá me hizo. ¿Y por qué? Porque mi papá tal cosa. Porque me pasó un trauma cuando yo era niña, porque me pasó un trauma cuando yo era niño. Porque un día que yo fui a la escuela y yo iba bien bonita y nadie me dijo que yo estaba bonita. Y desde ese día yo me siento fea. Y nosotros hemos ido aprendiendo desde muy pequeños a encontrar culpables o responsables fuera de nosotros. Y un papá que grita hoy, un marido que insulta hoy, que grita hoy, va a decir, es que yo eso lo vi en mi casa, es que yo lo viví, es que a mí me pasó tal cosa. Nosotros tenemos que comenzar a tener la valentía de decirle, Señor, examíname, conoce mi corazón y pruébame, verifica mis pensamientos. Si de verdad estos pensamientos míos tienen coherencia, o si solamente yo estoy culpando a otros para no asumir la responsabilidad de las cosas que yo tengo que hacer hoy, de la manera en que yo tengo que vivir hoy, de la responsabilidad que tengo para vivir hoy. Uno no puede pasarse toda la vida culpando a otros o diciendo es que mis padres me hicieron. Porque llegamos claro, por supuesto, mis padres me hicieron, y por supuesto quien termina pagando los platos rotos de todo, Adán y Eva. Entonces comencemos por ahí, ya no digamos mi mamá me hizo o mi papá me hizo, digamos es que Eva se comió la manzana, que no era manzana, pero Eva se comió la fruta y Adán también, y por eso es que nosotros estamos en serios problemas. Por eso es que yo hoy soy así, porque hay toda una historia de fracasos en la humanidad. No pueden esperar de mí otra cosa. Sin embargo, sí se puede esperar otra cosa, porque dice la palabra del Señor que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son ellas nuevas. No hay excusa para no sentarnos. Entonces dice, bueno, Erika, entonces ya tenemos que ser perfectos. No, por eso la oración. Porque somos tan propensos, tan proclives a caer una y otra vez, a fallar una y otra vez, que nosotros debemos orar de esta manera, decirle, Señor, examíname hoy, enséñame hoy, pruébame mis pensamientos, porque los pensamientos equivocados en nuestra mente también son un gran obstáculo para crecer. Dice el proverbista, tal como es el hombre en su corazón, así es. Así como piensa, así es. Así como uno piensa, así uno actúa. Y si yo pienso de mí que soy lo peor, ¿cómo yo voy a actuar? Es lo peor. Si yo pienso de mí que yo no sirvo para nada, ¿cómo va a ser mi actitud ante la vida? Si yo pienso de mí que nadie me ama porque yo no merezco ser amado, ¿cómo voy yo a amar a otros? Si yo pienso de mí, por otro lado, que yo soy lo máximo, ¿quién me podrá corregir? Si yo pienso de mí que yo siempre tengo la razón, ¿quién me podrá enseñar? Por eso es que uno tiene que ir delante del Señor y decirle, pruébame, conoce mis pensamientos. Y lo lleva a un paso más allá, dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. A veces nosotros nos quedamos en la oración de, Señor, bendíceme a mí, dame a mí, mira lo que me están haciendo, mira mis enemigos, mira lo que me hicieron, mira a mi familia, mira y mira y mira. Pero muy pocas veces nosotros nos sentamos a decirle, Señor, examina mi corazón y señálame aquello que yo estoy haciendo, otra vez que yo estoy haciendo, no que Él está haciendo, no que ella está haciendo, lo que yo estoy haciendo que te ofenda. Y guíame, dirígeme, dice, por el camino de la vida eterna. Esta es una oración poderosa que hace el salmista,
para decirle, Señor, examíname, desmenuza mi mente, mis intenciones, mis emociones y enséñame lo que hay adentro. Hay una historia que es un clásico de la literatura que se llama El retrato de Dorian Gray, que tiene varios siglos ya. Y en esta historia, un hombre que quiere ser hermoso, joven y bello toda su vida, hace un pacto para hacerlo, y lo que logra entonces es que toda su fealdad, toda su maldad, todo lo malo que hay en él, se quede en un retrato suyo, mientras él se mantiene perfecto. Y el retrato se mantiene cubierto y escondido. Y el retrato, a medida que va pasando el tiempo y cada vez que él va viviendo y va siendo malo y va haciendo maldad y va pecando y va siendo malo, se va poniendo cada vez más feo, más deforme, más horrible, pero él mantiene su aparente belleza. Y este es un ejemplo de la literatura universal, que no hay aquí nadie como Dorian Gray. Que ninguno de nosotros podamos pensar que queda oculto detrás de una cortina todo aquello que no está bien, todo aquello que me afea, todo aquello que me hace daño y que le hace daño a los demás, pero doy una cara bonita y soy amable y soy de esas personas que son luz en la calle y oscuridad en la casa. Y son amables con los demás, pero en la casa maldicen, gritan, pelean, pero afuera son la dulzura que camina. Que nosotros podamos decir, Señor, examíname, conoce, pruébame, señálame, cualquier cosa que te ofenda a ti y guíame. Todos son verbos que indican o que nos llevan a la acción. Una tercera oración. Abre mis ojos para que vea. Nosotros podemos comenzar a pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos para que vea. Hay una de las cosas muy feas cuando uno, en el caso, yo no sé cuántos son miopes aquí. O sea, el que es miope no ve de lejos. Entonces, si yo hago así, yo veo un montón de manchitas, así, veo un rojo por ahí fuerte, así, veo manchitas. Yo tengo que hacer esto para poder ver y decir, mira quién está allá, mira. Porque yo necesito, mi visión natural está distorsionada y yo necesito un correctivo para poder ver bien. Si lo llevamos al plano de lo espiritual y de nuestra vida con Dios, recuerden que la vida con Dios tiene que ver con el Señor examina mi corazón, enséñame a caminar en tu voluntad, enséñame qué tienes para mi vida, muéstrame lo que hay que corregir, guíame por el camino correcto. Esa vida espiritual, nuestra percepción individual o propia también está distorsionada. Algunos, en lo que respecta a la vida y a nosotros mismos, somos miopes. Y hay otros que sufren es de hipermetropía. ¿Cuántos no ven de cerca y necesitan lentes para leer? Y usted le da a una persona que no ve de cerca y viene sin lentes y usted le dice, lea tal cosa y te dicen, es que tengo un problema de brazo. Sigue siendo una visión distorsionada que necesita correctivo. Dios es quien puede enseñarnos y corregir las cosas y abrir nuestros ojos en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, para que nosotros veamos de manera correcta. Y si vemos de manera correcta, podremos actuar de manera correcta. Hay un ejemplo que es muy emblemático en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, cuando Eliseo, el profeta de Dios, se ve amenazado por predicar algunas cosas que al rey de turno no le gustaban. Y no le gustaban al rey. Y no solo mandaba amenazar
a Eliseo, sino que mandó tropas, caballos y carros de guerra para irse en contra del profeta. Y era el profeta y su ayudante. Pero imagínense mandar carros y tropas para atrapar a una persona. Y dice el texto bíblico, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Pero estaban ellos, lo que veía el sirviente era a él y al profeta. Entonces, ¿a qué nivel de autoengaño estaba el profeta que pensaba que había más gente cuando solo eran ellos dos? El asunto es que dice, entonces Eliseo oró, «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. En otras palabras, lo que el joven no podía ver es que había el rey mandado toda una tropa, caballos para atacar al profeta, pero Dios había mandado todo un ejército celestial para defender al profeta, y que era más el ejército de parte de Dios que el ejército que estaba en contra del profeta. Pero como esto se manejaba en lo espiritual, solamente alguien que hubiera tenido los ojos espirituales abiertos hubiera podido verlo. Y este es el caso de Eliseo el profeta. El joven asistente no podía ver. Estaba viendo con sus ojos naturales. Una de nuestras oraciones a fin de año y para este próximo año ha de ser decirle, Señor, abre mis ojos para que yo vea que tú estás de mi lado. Abre mis ojos para que yo vea que tú me guardas. Abre mis ojos para que yo vea que cuando hay algo en mi camino y yo no lo obtengo y se cierra esa puerta, no me frustre pensando es que Dios me abandonó, sino que abre mis ojos para que yo vea y yo entienda que tú cerraste esa puerta porque detrás de esa puerta no había nada bueno para mí y tú querías abrir la puerta que está del otro lado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos es porque Dios o no nos escucha o nos ha abandonado o no quiere responder a mi oración. Pero si nosotros le dijéramos, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, abre los ojos de mi mente, abre los ojos de mi espíritu para que yo pueda ver y creer que aquello que parece imposible no es imposible para ti. Y que las puertas que se cierran y que tú permites que se cierren, también significan que hay otras puertas que tú quieres abrir. El profeta oró y miren la oración, Señor, abre los ojos de este joven. Que tu oración y mi oración sea decirle, Señor, abre mis ojos espirituales. Y miren cómo lo pone Pablo en Efesios 1:17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. A veces nosotros pensamos que abrir los ojos y vamos a estar, Señor, abre mis ojos y vamos a ver ángeles y carros de fuego y caballos. Entonces va a decir, Erika, yo oré y no vi ningún ejército. Yo oré y estaba buscando caballos en el cielo y no vi. Pero tiene que ver en nuestra época, más que con grandes milagros que también puede hacer el Señor, tiene que ver con que haya una apertura en nuestra percepción espiritual, que haya sabiduría de parte de Dios para que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento del Señor, en nuestro entendimiento y podamos discernir aquello que nos conviene y aquello que no nos conviene. Los caminos que debemos seguir y los caminos que no debemos seguir. Los padres necesitan
sabiduría espiritual y percepción para guiar a sus hijos. Los que son jefes en su trabajo necesitan que Dios les dé sabiduría y percepción. Todos en las diferentes áreas donde nos movemos necesitamos de la ayuda de Dios para poder tener sabiduría, para poder ver lo que Dios tiene y para no dejarnos atemorizar ante aquello que nosotros tenemos por delante. Por eso Pablo dice, le pido a Dios que les dé percepción. El profeta oró y dijo, abre sus ojos para que vea. Y en último lugar, una cuarta oración para esta semana y para estas semanas de fin de año es que nosotros le pidamos al Señor, líbranos del mal. Esta ya es una oración que nos gusta más. Señor, líbranos del mal, guárdanos del mal. Y esta también es parte de la oración que Jesús enseñó. Cuando Él ora al Padre Nuestro y Él enseña al Padre Nuestro a sus discípulos, Él ora en Mateo 6:13, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Papás y mamás, antes de salir sus hijos para la escuela, en la vorágine, yo sé lo que mientras más niños hay o más pequeños o dependiendo de la edad, lo complicado que es levantarse temprano, arreglar a los niños, poner la mochila, el lonche, que dependiendo de la situación, ¿no? El transporte. Y yo sé que hay quienes tienen niños pequeñitos aquí que me dirán, Erika, es que tú no tienes una idea de lo que es eso. Y hay otros que tienen hijos adolescentes que dicen, uy, es peor cuando son adolescentes que cuando son. Porque cuando son chiquitos uno de todas maneras los mete, pero cuando son adolescentes, ¿quién logra que hagan algo? Pero más importante que cualquier otra cosa es su oración por sus hijos cada mañana antes de que ellos salgan y decirles, Señor, libra a mis niños, líbralos del mal. Porque el mal está al acecho y está alrededor y uno dice, no, pero mis niños se mueven en un ambiente muy sano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el ambiente. Se asustaron, ¿verdad? Pensaron, líbranos del mal. Cuando usted sale de su casa, ore al Señor y no son oraciones tipo amuleto. Recuerden, nosotros siempre predicamos en contra de esa sensación de que nos cubrimos con Dios como quien usa un paraguas o un amuleto. No, nosotros nos acercamos a Dios porque Él es nuestro refugio, nuestro protector y el único que nos puede ayudar y el único que nos puede cuidar y el único que nos puede sostener en cualquier circunstancia de la vida. Él es nuestro Dios. Y que una de nuestras oraciones para este año, Señor, líbrame del mal, líbranos del mal que viene de afuera, pero también del mal que va surgiendo adentro. Y si usted identifica que en su casa hay mal, y usted dice, pero Erika, si somos todos creyentes, ¿cómo hay mal? Cuando uno abre puertas a emociones que son dañinas, negativas, como la envidia, los celos, la desconfianza, la tristeza inacabable, cuando uno abre puertas a ese tipo de emociones, uno mismo va generando actitudes que también pueden ser dañinas. Porque una persona que tiene en su corazón desconfianza, celos, envidia, ¿cómo se va a ir dirigiendo a los demás? Con desconfianza, con envidia, con celos, con gritos, con comentarios hirientes. Y de la palabra hay gente que pasa a la acción. Y me dice, pero Erika, ¿es un hogar cristiano? ¿Sí? ¿A quién le enseñó esta oración Jesús? A sus discípulos. A los cristianos. Les enseñó a orar. Líbranos del mal.
Y dice en otras versiones, líbranos del maligno, porque el mal no solamente puede venir de nuestros propios comportamientos, sino del ánimo del enemigo para destruirnos. Y por eso nosotros debemos orar, Señor, líbranos del mal. ¿Y dónde está el fundamento para nosotros saber que Dios, que el Señor nos puede a nosotros librar del mal? En la frase con que termina el verso. ¿Cómo es que Dios nos puede librar del mal? Porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria para siempre. Si alguien te puede librar del mal, es Dios. Si alguien puede cuidar tus días, es el Señor. Si alguien puede cuidar tu camino, ustedes a veces no tienen idea de cuántas veces Dios les ha librado de un accidente en la carretera. Y uno no se da cuenta que Dios nos guardó. Y uno piensa que soy lo máximo manejando. No, Dios nos guarda. Pero nosotros debemos ser proactivos o ser propositivos a ir delante del Señor y decirle, Señor, líbranos del mal. Guarda mi casa del mal. Guarda mi casa de cualquier accidente, de cualquier ataque, de cualquier dificultad. Guárdanos. Guárdame de aquellas voces que vienen en mi contra y que me quieren destruir. Guárdame. Guárdanos del mal. Guárdanos de nuestros propios sentimientos y emociones cuando nos hacen daño. Y permite que nosotros podamos recordar que tú estás para guardarnos, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero invitarte a que tú puedas anotar y recordar estas oraciones y que estas sean parte de tus oraciones comenzando hoy 1 de diciembre. Y que puedas acercarte al Señor con confianza para que le digas, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se hagan las cosas como tú quieres. Señor, examina mi corazón. Mira lo que hay dentro de mí. Muéstrame, que yo pueda conocer y verme como tú me ves. Enséñame, Señor. Señor, líbrame del mal. Toma mis pensamientos, mis emociones. Guárdame para que yo no peque delante de ti. Ayúdame a hacerme responsable de mis propias decisiones y a no justificar o buscar responsables o culpables fuera de mí, sino que aprenda a descansar en tu gracia y en tu amor y en tu paz, porque tú eres Dios, porque tú eres mi Dios bueno. Yo quiero invitarte a que tú le digas al Señor, ahí donde tú estás, que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a terminar este año bien. Un año que para algunos ha sido muy difícil. Para otros ha traído muchas cosas buenas. Y para la mayoría de nosotros, los años usualmente son una combinación